Facebook.com/En Su Punto. Hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues hasta ahora les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, mis hermanos. Iniciamos pues esta hora orando. Ahí donde están vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecidos, Señor, por todas las cosas que tú haces con nosotros, agradecidos, Padre eterno, por todo lo que tú vas haciendo en cada una de nuestras vidas. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestros corazones, a cada uno de nosotros te pedimos, Señor, que en esta noche, Señor, tú puedas iluminar nuestro corazón, nuestra vida, y a cada uno de nosotros te pedimos, Padre amado, que en esta noche tú puedas hacer tu voluntad con tu poder en cada uno de nosotros. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a este lugar, a cada persona, a cada vida, Señor. Y en esta noche, papito amado, te pedimos con todo el corazón que tú nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder, que tú nos ayudes, papá, a hablarte, a escuchar tu voz, a hacer, Señor, todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo, toda potestad demoníaca, todo gobernador de las tinieblas que ata nuestras vidas. Suelta ahora mismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suelta nuestro corazón, suelta nuestras mentes, sueltas todo de nosotros en el nombre de Jesús. No tienes lugar, no tienes parte ni suerte en nuestras vidas. Te atamos, te echamos fuera. Suelta ahora mismo en el nombre de Jesús. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito. Y juntos, Señor, iniciamos esta noche, Señor, la reunión, porque contigo, Señor, vamos a poder hacer las cosas. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que tú nos ilumines y nos guardes y nos enseñes todo lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Y bueno, pues iniciamos ya la reunión de los chones. Y a esta hora pues decirles a todos ustedes que Dios les bendiga, que Dios les bendiga muchísimo. Y pues vamos a iniciar. Recordemos que pues el anterior día, ayer, pues habíamos hablado de algo muy importante que pues tiene que ver con nuestros hijos, que tiene que ver con todos y cada uno de los pues niños que tenemos en casa, porque pues habíamos hablado acerca de Samuel y de Elí, de los hijos de Elí. Pues una de las cosas que hemos podido ver en este tiempo y en esta temporada es pues aprender y ver que el Eterno tiene muchas cosas para cada uno de nosotros. Y pues en medio de eso veíamos pues que parte de todo lo que tenemos que hacer es obedecer sus mandamientos, porque si nosotros no hacemos eso, si nosotros no obedecemos sus mandamientos, pues podemos estar pecando delante de Él y hacer cosas malas. Y veíamos que pues muchos padres colocan a sus hijos antes que pues que a cualquier otra cosa. Esto produce algo tan terrible y tan tremendo que pues provoca que cada una de las personas que hace esto pues puede perder a sus niños. Una de las cosas que nosotros no hemos entendido pues en nuestra vida es pues entender que la verdad es que tenemos que educar a nuestros hijos con el temor a Dios. Si nosotros no priorizamos el celo de Dios en las vidas de cada uno de nuestros hijos, de nuestros niños, no vamos a poder pues tener hijos que de verdad no nos avergüencen, y tener hijos que de verdad sean pues personas de bien, personas que agraden al Eterno. Creo que pues una de las cosas que veíamos el día de ayer era que Samuel pues había sido criado de forma diferente, pese a que había sido criado también por Elí, pero pues había algo que había sido terrible. Los hijos de Elí habían pues tenido un problema muy grande, y a consecuencia de eso pues no solo hacen pecar a todo Israel, pierden el arca del pacto, pues son una vergüenza para su padre, arruinan el legado que se tenía sobre la familia de Elí y pues muchas otras cosas más. Y podemos ver que pues el no tener temor de Dios al criar a los niños, creo que es una de las cosas más tremendas que podemos ver. Pero bueno, en esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, muchas bendiciones y shalom a todos, que la paz del Eterno esté en cada familia, en cada hogar, en cada persona, en cada corazón,
esté de verdad llenando cada vida, cada área de nuestras vidas que necesita la presencia del Eterno. Entendamos que es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida, es uno de los regalos más grandes que el Eterno mismo haya mandado de su Espíritu para que esté con nosotros, que Yeshua haya venido a morir por cada uno de nosotros y a restaurar esta relación que nosotros habíamos perdido con el Eterno. Es una de las mejores cosas que podemos disfrutar, que no solamente es algo temporal, que no es una promesa que simplemente se va a caducar de aquí a algún tiempo o algo que simplemente va a dejar de existir en cuanto nosotros partamos de esta tierra, sino es algo que va mucho más allá de eso, es para la eternidad. Es una de las promesas más grandes que pues el Creador podía haber hecho con su pueblo, con la creación, con nosotros, que simplemente somos pues seres mortales, pero no era ese el diseño original, no era esa la idea del Eterno al crearnos, sino Él tenía un plan más grande con nosotros, y eso es lo que ahora quiere devolvernos, quiere restaurar todo su diseño, todo como lo había planeado desde un principio, y para eso nos vamos preparando día tras día, aprendiendo su palabra, haciendo, dando lo mejor de nosotros para agradarle al Eterno, para cumplir sus mandamientos, para cumplir sus escrituras, tantas cosas que necesitamos aprender y que de verdad el Espíritu Santo está ahí enseñándonos, está guiándonos, mostrándonos cuál es el camino que debemos seguir, cuál es la senda que nosotros debemos andar, ya no de acuerdo a nuestros pensamientos, ya no de acuerdo a nuestros sentimientos, sino entendiendo que es el Eterno el que ahora quiere guiarnos por la senda antigua, por ese camino de santidad, y es de verdad Él el que quiere llevarnos hasta su presencia, quiere que un día podamos estar delante de Él, podamos adorarle y podamos honrarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu. Son cosas pues maravillosas, promesas maravillosas que las vamos a cumplir siempre y cuando pues tengamos eso en el corazón, siempre y cuando queramos agradarle a Él y no queramos agradar a los hombres, no nos preocupemos en buscar nuestro propio placer, nuestra propia felicidad, ni tratar de satisfacer nuestras propias necesidades, sino lo que necesitamos es hacer las cosas como le agradan al Eterno, así como veíamos el día de ayer también, que incluso en el momento en el que nos toca educar a los pequeños, educar a los niños, pues hay que hacerlo no según nuestro camino, no según nuestro criterio, no según nuestro corazón, sino según el camino del Eterno, según la Torá, según sus instrucciones. Son cosas muy puntuales que el Eterno nos va diciendo. Es cuestión de que nosotros decidamos, es incluso algo que debemos hacerlo por amor, no simplemente por obligación, o no simplemente hacernos a los locos y que no nos importe nada, porque habíamos visto el caso de Elí, que de verdad pues aunque él creía que amaba a sus hijos, pues en realidad no estaba demostrando ese amor con hechos, porque simplemente los dejaba seguir por ese camino de muerte, por ese camino de perdición, y no hacía nada al respecto. Si de verdad los hubiese amado, si de verdad hubiese buscado su bien y hubiese estado primero en su corazón agradar al Eterno y que sus hijos también le agraden a Él, entonces hubiese hecho algo para que ellos se aparten del mal camino, para que se aparten del pecado, pero pues simplemente los deja seguir. Si bien les da una advertencia, les da más como una sugerencia, pues no hace nada, no hace algo al respecto, no toma el asunto como debería haberlo hecho, y pues lamentablemente termina perdiendo a sus hijos y él también termina perdiendo la vida. Pero lo importante es que pues el Eterno nos muestra qué es lo que nosotros debemos hacer, cómo debemos actuar. El caso de Ana, pues que a pesar de sus sentimientos, a pesar de sus emociones, tal vez viendo a su primer hijo, y simplemente pues no trata de agradarse a ella, no trata de agradarle ni siquiera al pequeño, pues simplemente estaba cumpliendo con el Eterno, cumpliendo con el voto que ella había hecho, y su corazón estaba en agradarle a Dios. Y de la misma manera vemos que Samuel había empezado pues sus primeros años siempre buscando al Eterno, tratando de conocerle, atento a escuchar su voz, y ministraba delante de él, ya trabajaba en el templo, pero con un corazón dispuesto a servirle al Eterno. Y eso es algo que nosotros debemos incentivar en los niños, entender que el Eterno tiene un plan especial para cada uno de ellos, los ha creado, los ha traído al mundo con un propósito específico, y eso es lo que nosotros debemos lo que debemos encaminar, lo que debemos dirigir, no según nuestro beneficio, no según nuestro propio criterio o nuestro razonamiento, no tratando de que los niños cumplan nuestros sueños, ni siquiera tratando de que los niños cumplan sus propios sueños o cumplan sus propios deseos, sino siempre buscando el diseño del Eterno, siempre buscando que los niños hagan primero la voluntad del Eterno por encima de que puedan hacer su propia voluntad. Eso es lo esencial
en lo que hacemos, en lo que vivimos, partiendo de nosotros mismos, que nosotros podamos ser ese ejemplo en los niños. No se trata de simplemente querer lanzarlos a ellos y que pues ellos no vean un ejemplo en cada uno de nosotros. Es también importante que nosotros vivamos de acuerdo a la voluntad del Eterno, y ellos van a ir aprendiendo de las cosas que nosotros hacemos, no de las cosas que nosotros decimos. Es algo que necesitamos cambiar en nuestras vidas. Necesitamos vivir conforme a la voluntad del Eterno, conforme a sus mandamientos, conforme a sus instrucciones, que es lo que nos está pidiendo el Eterno, que de verdad podamos caminar en estos tiempos en ese camino de santidad. Un camino de santidad que el día de hoy debemos pues cada uno de nosotros vivir, y no solamente pues saber incluso, sino vivir. Creo que esto es pues muy pero muy importante, pues entender que en esta temporada pues Dios nos está hablando de muchas maneras de que cuidemos a nuestros niños, que cuidemos de verdad a nuestros hijos, a aquellos que de verdad pues es muy importante que nosotros tengamos en cuenta para todo, en todo momento, porque herencia del Señor son pues los hijos, y en eso estamos en este tiempo, tratando de que de verdad, de que cada niño, de que cada hijo pues logre su propósito. Una de las cosas muy importantes que pues la palabra del Eterno nos dice, si nos podemos ir a Lucas, pues es precisamente esto, ¿no? Si podemos ir viendo Lucas 18, pues dice lo siguiente. Lucas 18:15 nos dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y qué interesante, pues aquí nos está diciendo la verdad que pues seamos de verdad como niños. Sin embargo, pues a esta altura creo que una de las cosas que se ha perdido pues es eso de ser como niños. Aún podemos decir el día de hoy, hay niños que ya no tienen la característica de niño. Pues hay niños que han perdido esa capacidad de creer, de tener fe, esa capacidad pues de dependencia. Hoy los niños son pues muy toman decisiones solos, no preguntan a nadie, y creo que son los padres los que han pues hecho eso que ocurra, porque pues normalmente los niños deberían todo el tiempo pues ser exactamente eso, niños, pero pues se ha perdido toda esa capacidad, y creo que estamos viviendo tiempos en los que hay que recuperar todo este asunto. Pero bueno, vayamos a leer pues el día de hoy más cosas que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, y fíjense que pues hay algo muy interesante en todo esto. Hay algo que pues nosotros debemos entender, que pues el día de ayer veíamos una figura tan importante, y era la figura de Samuel. Una de las cosas que veíamos en Samuel pues es que Samuel crecía, se nos dice la palabra que crecía, y pues crecía pues en dos cosas, y creo que esas son dos cosas muy importantes. Ver que pues Samuel no es que había tenido una vida muy facilita, porque recordemos que él había sido separado de su mamá, de su papá. Pues él tenía algo. Ayer veíamos eso, y dice lo siguiente, que dice primera Samuel 2:26, dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Esto es muy interesante ver, porque pues resulta que Samuel empieza a vivir con Elí desde que era muy niño, y pues aún de niño se nos dice que pues él ministraba delante de Dios. Siempre estaba pues haciendo las cosas que a Dios le agradaban. Conforme va creciendo, pues este pequeño pues ya se vuelve joven. Fíjense que aquí dice, y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová. Es decir que pues él aún desde niño pues ya había empezado a hacer las cosas de Dios, y de repente pues aquí ya era un joven, pero era un joven que ministraba en la presencia de Dios, en la presencia de pues del Eterno, y vestido dice de un efod de lino, o sea, ya estaba en ese asunto. Y no solamente eso, sino que pues una de las cosas importantes que nos dice la palabra de Dios es de que mientras él crecía, pues iba creciendo, era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El día de hoy creo que pues una de las cosas que ocurre es que cuando pues los niños van haciéndose adultos, es decir, son todavía lo que hoy le llama pues la mayoría de las personas adolescentes, pues el problema es de que van creciendo, y en lugar
de tener esta característica, como que pues uno empieza a decir, ay, pero está en la edad del burro. Bueno, pues habría que ver qué nos dice la palabra acerca de eso. Porque pues el joven Samuel lo que pasa es que iba creciendo, pero era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Lamentablemente hoy los niños al dejar pues la niñez pasar a la juventud total, pues resulta que en lugar de, pues si bien crecen, crecen y en lugar de ser aceptados pues delante de Dios y delante de los hombres, pues cada vez como que van en retroceso porque pues andan con un humor que no se sabe, pues y uno empieza a decir, ah, claro, es que está viendo cambios y esto y lo otro, pero pues esto debería ser así. Creo que eso es algo que el día de hoy tendríamos que ver, pues cuál es el diseño verdadero de Dios. Si bien pues el mundo pues y todo lo que está alrededor de nosotros nos ha hecho creer una idea de que pues los jóvenes, los adolescentes tienen que pues ser así rebeldes, como que tienen que irse a un lado, como que tienen que estar renegando todo el tiempo. Creo sinceramente que ese no debería ser el diseño de Dios. Pero pues veamos las escrituras para ver todo este asunto. Es algo especial ver a los niños cuánto, cómo son cuando son pequeños, cuando todavía dependen de sus padres. De verdad podemos ver una gran diferencia en las distintas etapas que tienen los pequeños. Y eso pues depende mucho de cómo se los va educando, cómo se los va criando, cómo, qué cosas van aprendiendo. Porque si de verdad dejamos a un niño de 4 o 5 años enfrente de un televisor viendo cualquier tipo de caricaturas, viendo simplemente tal vez violencia, tal vez expuesto incluso a pornografía, pues vemos que después de unos cuantos días, de unas cuantas semanas de estar expuesto a ese tipo de cosas, pues va a crecer un niño violento, va a crecer un niño insensible y va a ir creciendo según eso que está aprendiendo, según las cosas que está recibiendo. Y pues de un tiempo ahí va a crecer y no va a necesitar de sus papás, pues simplemente todo lo que haga lo va a tener en su cabeza, lo va a tener en su imaginación y vemos que poco a poco se va a ir apartando de sus papás y va a crecer un niño o un joven que simplemente no va a necesitar de nadie, todo lo va a hacer en su cabeza, si bien tal vez económicamente vaya a depender de sus papás, pero todo lo demás pues lo va a tener ahí, él simplemente va a acudir a aquello que le ha brindado las enseñanzas, que es un televisor, podríamos decir en este caso, que pues ha aprendido todas las cosas de ahí. Cuando necesite seguramente algún consejo, pues lo va a buscar ahí. Cuando esté en alguna situación parecida a la que ha visto en alguno de sus programas, pues va a reaccionar de esa forma. Si alguien pues está sometido a la violencia y está sometido a simplemente programas que le estén enseñando eso, entonces siempre va a resolver, va a responder, va a reaccionar con violencia. Y esa es la capacidad que tienen pues las personas de aprender, en especial los niños que, que lo pueden ver todo, que lo pueden entender muchas cosas. A veces nosotros simplemente decimos, pues que es un niño, no, todavía no entiende. Y no nos damos cuenta que de verdad, pues, si bien tal vez sus ojos están por otro lado, tal vez su mente está pensando en otra cosa, su espíritu sí está asimilando muchas cosas y eso va a afectar. A veces pensamos que en una casa donde los papás están gritando, donde los papás están constantemente discutiendo, pues por más de que no se le esté gritando al niño, pues todo esto le va a afectar y aunque pensemos que no está escuchando, aunque pensemos que no esté viendo esas cosas, pues sí le están afectando y son cosas que van marcando a los niños y de la misma forma, si es que nosotros empezamos a crear, a criar, a educar a los niños en un ambiente que esté bajo la voluntad del Eterno, en el que se aprenda, se practique principalmente a servirle al Eterno, a amar al prójimo, a amar a los papás, a amar a los hermanos, a de verdad pues vivir conforme a lo que el Señor nos ha instruido, entonces eso va a ser lo que va a crecer en su corazón, ese tipo de cosas. Pero si es que nosotros simplemente dejamos que los niños aprendan algunas cosas una vez a la semana y en la iglesia tal vez estén ahí pues tratando de aprender algo y el resto del tiempo los vamos a dejar a su propio criterio, simplemente ellos van a buscar qué aprender, pues prácticamente van a estar expuestos tal vez unas 2 3 horas a la palabra del Eterno, pero el resto del tiempo, las demás horas que quedan en la semana, pues simplemente van a estar expuestos a cualquier otra cosa. Y es importante que entendamos cuán importante es educar a los niños en el camino del Eterno. Es una de las cosas más importantes que necesitan aprender los niños, porque ayer habíamos visto bastante bien la diferencia entre los hijos de Eli y Samuel, porque Samuel estaba viviendo
al cuidado de Eli, estaba viviendo en el tabernáculo, prácticamente ahí en el servicio del tabernáculo, y estaba encargado de todas las cosas. Se encargaba de servir, seguramente preparar las ofrendas, de ayudar, de colaborar, y estaba constantemente sometido a aprender la Torá, a aprender las escrituras, a aprender la palabra del Eterno, a buscarle, porque eso era lo que se practicaba en el templo. Y vemos que pues ya para ese tiempo los hijos de Samuel ya estaban ahí encargados de las ofrendas, todo, entonces ya eran un poco más grandes, pero aún así todo eso que había pasado en su entorno, todas esas cosas que había visto de Elí, pues de cierta manera habían llegado a afectar a Samuel. Sabemos muy bien lo que había pasado con Samuel años después, que no se habla de ninguno de sus hijos llega a a tener ese mismo corazón, a aprender a tener ese mismo deseo de servirle al Eterno, así como Samuel lo tenía. Pues vemos que eso de cierta manera le había afectado, pero era algo que nosotros necesitamos entender cuán importante es el camino por el que les estamos haciendo andar a los pequeños, qué es lo que les estamos enseñando, qué es lo que ellos están aprendiendo, si de verdad los dejamos expuestos a que estén ahí en la tele o a que estén con el celular, a que estén simplemente aprendiendo las cosas de los juegos, de las novelas, de las películas. Entonces, ¿cómo es que queremos que sean niños de bien? ¿Cómo es que esperamos que sean niños educados, niños que amen a su prójimo, niños que estén dispuestos a servirle al Eterno? Si es que simplemente los hemos dejado años y años, pues simplemente expuestos a todo tipo de contaminación. Y es tiempo de que ahora no, de verdad pongamos nuestra mano al corazón y no permitamos que esos niños crezcan con todas esas cosas en su corazón, que crezcan con esa idea de que no existe un Dios, de que no tienen que seguir a nadie, de que ellos son sus propios, eh, que ellos se dirigen solos, o que ellos no hay nadie que les pueda decir qué hacer, que no hay nadie que les pueda tal vez ni siquiera llamar la atención. Vemos que son cosas importantes que muchas veces hemos dejado que crezca toda una generación con esa idea. Por eso ahora se puede ver incluso ya jóvenes que ya pues han llegado incluso a tener sus propios hijos, que no les importa ya ni siquiera nada. Pueden estar ahí sus hijos como animalitos, pueden estar ahí creciendo y simplemente el mayor se encarga de cuidarle al menor, y así sucesivamente pues van creciendo los niños prácticamente criándose entre ellos, y los papás están ausentes, y vemos que es una sociedad que se ha ido deteriorando de a poco porque el núcleo familiar ha fallado, y no necesariamente hablando de forma económica, porque los niños han ido creciendo, tal vez han sido alimentados, no les ha faltado tal vez el alimento, pero sí les ha faltado una de las cosas más importantes, que es conocer al Eterno, es buscarle a Él, es servirle a Él, es ser preparados en ese camino, porque no es algo que vaya a venir de forma automática, no es algo que simplemente vaya a aparecer, que con un chasquido de los dedos pues todo se vaya a arreglar, sino es un camino que debe caminarse, es una senda que nosotros debemos andar. Por eso incluso el libro de Proverbios nos dice que instruyamos al niño en el camino del Eterno, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Y eso es importante cuando estamos hablando de los niños. A veces dejamos que simplemente vayan por cualquier camino, y ya cuando son grandes, ya cuando son mayores, pues simplemente queremos a la fuerza que vayan por el camino del Señor, que vayan por el camino de la Torah. Pero no se trata de obligaciones, no se trata de hacer las cosas a la fuerza, sino tienen que crecer en ese camino, tienen que ser criados con esa educación que va a partir de nosotros. Si nosotros no estamos viviendo la palabra del Eterno, si nosotros no estamos cumpliendo la Torah, no estamos cumpliendo sus instrucciones, entonces es un poco difícil que los niños puedan aprender, porque ellos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Y necesitamos ahora, en este tiempo importante, ver que de verdad los niños necesitan volver al camino del Eterno. Nosotros necesitamos volver al camino del Eterno. Todas las personas necesitan volver al camino del Eterno para que pueda crecer, pueda venir una nueva generación que ya esté encaminada, que esté completamente guiada en este camino, y que no dependan simplemente de sus propios pensamientos, de sus propios deseos, sino que aprendan a depender del Eterno. Y eso va a partir de nosotros, eso va a partir de cómo nosotros dependemos del Eterno, cómo nosotros pues tratamos de resolver las cosas, no confiando en nuestro propio conocimiento ni en nuestra propia sabiduría, sino confiando en lo que el Eterno nos dice. Y eso va a ser esencial en la forma en la que vayamos a educar a los niños.
esencial pues en la forma en que se educa a los niños. Yo creo que eso de verdad pues es muy, pero muy importante. Una de las cosas que nos dice la palabra del Eterno, pues si nos vamos a Deuteronomio 6, pues nos dice algo bien interesante. Deuteronomio pues 6 nos va diciendo y nos va hablando acerca de esto, de lo que se tiene que hacer. Pues está hablando aquí acerca del gran mandamiento, ¿no? Y si leemos desde el principio dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo quisiera pues que veamos este versículo 7 especialmente y el versículo 8 pues, porque fíjense que pues aquí nos está hablando de las palabras del Eterno, nos está hablando acerca del mandamiento que Yeshua pues vuelve a repetirlo en el Nuevo Testamento, y que aquí nos dice pues muy claramente, y la repetirás a tus hijos. Pues no es algo que uno pueda dejar a la ligera. Creo que esto es parte esencial de la crianza de los niños. La repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. No dice hablarás de ellas pues solamente cuando estén en iglesia o permitirás que otros hablen de ellas. Dice y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Fíjense que eso es lo que deberíamos hacer con la palabra del Eterno, con los mandamientos del Eterno, pues con nuestros niños. Y creo que esto es algo que pues realmente en pocas casas se va haciendo. Es de verdad algo muy importante, viendo que se está hablando de los mandamientos del Eterno, de los misbots. Son cosas que pues ahora las necesitamos conocer, las necesitamos entender bien, que no se está hablando pues solamente de 10 mandamientos, no se está hablando solamente de un mandamiento o de unos cuantos, se está hablando en general de todas las instrucciones que están escritas en la Torá. Por eso nos dice al principio, esta es la mitzvah, los estatutos y los juicios que Adonai, su Elohim, me ordenó enseñarles para que ustedes obedezcan en la tierra a la cual están cruzando para poseer, para que teman a Adonai, su Elohim, y observen todos sus estatutos y mitzvot que yo les estoy dando. Y no es solamente para nosotros, no se trata de que nosotros aprendamos y listo, que no nos importe nada más, sino nos dice ustedes, sus hijos y sus nietos, por todo el tiempo que vivan, para que tengan larga vida. Vemos que es algo que incluso nos dice que nos va a ir bien, nos dice que nos va a dar la vida, nos va a prolongar los días, incluso el guardar sus mandamientos. Son cosas que necesitamos entender cuán importante es que nosotros guardemos sus mandamientos y que no solamente se quede ahí, que no solamente eh, los recibamos nosotros y que ya cada uno aprenda por su cuenta, sino tenemos la obligación de enseñar en nuestra casa, de enseñar en nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a todos los que dependan de nosotros. Y tiene que ser algo que pues no se trata solamente de aprender de memoria y de hacerles repetir y que ellos también vayan memorizando, sino se trata de vivir, porque cuando empieza el, el capítulo 6 pues dice, estos son los estatutos y los juicios que Elohim me ordenó enseñarles para que ustedes obedezcan. Y vemos que es algo que nosotros debemos aprender para obedecer. Y cuando dice en el versículo 2, para que teman a Adonai su Elohim y observen todos sus estatutos y mitzvot que yo les estoy dando. Y esta parte que en la que dice observen, pues no simplemente se trata de que hay que tenerlos por ahí escritos y hay que verlos de vez en cuando, sino está derivando justamente de la palabra del hebreo shomer, que significa guardar, observar y principalmente pues con acción, que se trata de hacer algo, no simplemente de guardarlos como alguna vez habíamos dicho que es cuestión de que estén en una caja fuerte
ahí bien guardados, sino de que nosotros vivamos, de que nosotros obedezcamos sus estatutos. Si no los vivimos, si no los practicamos, entonces no estamos ejecutando esta acción que nos está pidiendo, no estamos observando, no hay una traducción específica de la palabra shomer al español, por eso es que para definirla tendríamos que usar pues por lo menos unas 20 palabras para entender todos los significados que tiene. Pero lo principal es que los vivamos, que los practiquemos y que no solamente hagamos eso, sino que también todos los que dependen de nosotros, todos los que son parte de nuestra familia, también los practiquen, también los vivan. Y luego comienza, por lo tanto, Shema Israel, y empieza justamente el Shema, que pues no es cuestión solamente de oír, sino es una función que debemos cumplir con la idea de atender, de recepcionar y de pues poner una especial atención, pero no simplemente para que se grabe en nuestro cerebro, sino para que lo vivamos, para que lo practiquemos. No se trata, como lo habíamos dicho hace un rato, no es cuestión de solamente escuchar, sino tiene que volverse una acción, tenemos que practicar. Y toma cuidado en obedecer, dice, para que las cosas te vayan bien y para que te multipliques grandemente como Adonai, tu Elohim, el Elohim de tus padres te prometió por darte una tierra que fluye leche y miel. Y comienza justo ahí el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, el Señor nuestro Dios, el Señor Adonai, uno es. Y vemos que es importante que entendamos cuando empieza con este gran mandamiento en el que lo principal, lo que está por encima de todo, por encima de todas las cosas, el gran mandamiento, es lo que es más importante que cualquier otra cosa, es amar al Eterno, amar a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Vemos que pues no está hablando de simplemente enseñarles y repetirles que tengan ahí un cuadro pegado en su dormitorio y que los lean de vez en cuando con tal de saberlo de memoria. Pues no se trata simplemente de memorizar, sino tienen que vivir. Cuando, por ejemplo, estamos ayudando a alguno de nuestros pequeños para alguna exposición, para que ellos puedan eh, y que explicar algún tema en específico, si están aprendiendo algo en la escuela, pues no se trata simplemente de querer hacerles memorizar y que vayan como loros a repetir cualquier cosa, sino tienen que conocer lo que están diciendo. Si, por ejemplo, van a hablar de los animales, por ejemplo, entonces tienen que saber de cuáles animales están hablando, de si están hablando de los animales de la selva, si están hablando de los animales del mar o de las aves, de qué tipos de aves. Son cosas que ellos tienen que entender, no simplemente van a ir a repetir las cosas como loros. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando le estamos enseñando algo a un pequeño, pues tiene que, más allá de entender las cosas, pues tiene que creer las cosas, tiene que saber, tiene que vivir eso que nosotros le estamos enseñando. Por eso dice pues que debemos enseñar cuidadosamente a los pequeños. Y esto no es solamente que debe de hacerse una vez a la semana, no es algo que hay que hacer cuando están en la iglesia y que el pastor o el líder se encargue ahí de enseñar a los pequeños o que ellos escuchen por su propia cuenta, sino dice, y enseñarás cuidadosamente a tus hijos, hablarán de ella cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten, prácticamente a todas horas. Esto tiene que ser algo importante, algo especial, más importante que cualquier otra cosa que puedan aprender los niños, es que conozcan al Eterno, es que puedan aprender sus mandamientos, es que puedan guardar sus mandamientos, que sepan quién es aquel que les ha dado la vida, quién es aquel que nos ha creado a todos. Esto deberían conocerlo los niños perfectamente para saber, pues cuando hablamos del Eterno, cuando nos referimos a Él, pues tendrían que saber de quién estamos hablando, que Él es lo más especial en toda la vida, que Él es lo mejor que nos pudo haber pasado, que nos pudo haber pasado. No pueden simplemente pues estar nulos, no saber nada, no creer nada. Necesitan este conocimiento, necesitan esta emuná, esta relación con el Eterno, una relación personal, que ellos puedan conocer al Eterno. No es simplemente porque es historia, porque tienen que saber, porque es una materia más, sino porque lo está diciendo al principio, que tenemos que hacerlo esto todo el tiempo,
mientras nosotros vivamos para que tengamos larga vida. Vemos que es una promesa importante que nos da el Eterno. Conocer su palabra, aprender su Torah, aprender sus mandamientos, es algo que nos da vida. Realmente pues esto es algo que nos da vida y pues es muy importante que nosotros en este tiempo entendamos bien la palabra del Eterno, entendamos bien todo lo que el Eterno quiere hacer con cada uno de nosotros. Y pues fíjense que lo que decía Daniel es muy pero muy cierto, porque pues una cosa es lo que uno puede decir, pero otra cosa es lo que puede pues actuar. Y recordemos pues que podemos mentirlo a quien quiera, pero pues a quien no podemos mentirle es a nuestros niños, es a los hijos. Los padres no pueden mentirle a los hijos, pues todo lo que ellos viven, pues ellos lo saben muy bien. Hay una canción que es muy interesante, pues dice la niña modelo de Vico, sí, y que es bien interesante porque pues empieza a decirnos como pues una muchacha pues de repente en realidad va haciendo lo que los padres hacen, aunque sus papás pues siempre decían que no sea mala, no sea viciosa, no sea vulgar, pero pues realmente la niña en realidad lo que va haciendo es lo que ellos pues hacen y no lo que ellos dicen. De hecho, pues una parte de la canción dice que con el consejo de sus progenitores pues se le iba grabando más cómo actuaba que pues más que un sermón sin nada de acciones. Y creo que pues a veces los padres lo que hacen es realmente dar sermones, pero no se tiene nada de acciones. Y por eso dice, pues sin ejemplos, sin lecciones, dos corazones sin principios con rencores, nada más que sermones. Y esto pues nos tiene que llamar a la reflexión. Entender de que pues los niños no hacen exactamente lo que se les dice, sino lo que pues nos ven hacer, lo que ven hacer a cada una de las personas mayores. Y esto es bien interesante porque pues a veces nosotros pues pensamos y decimos cómo es que actúa así, pero pues todo lo que una persona hace se va grabando. Recordemos que pues hay herencia y no solamente hay herencia física, hay herencia en actitudes, hay herencia espiritual, hay herencia almática. Todo viene pues a ser en uno y por lo tanto si nosotros queremos enseñarle a cada uno de los niños pues amar a Dios con todo el corazón, uno no le puede enseñar algo que no tiene. Si en este momento pues a alguna persona se le dice que le dé por ejemplo a alguien naranjas, pero no tiene nada de naranjas, pues no va a poder dar, porque nadie puede dar aquello que no tiene. Y lamentablemente pues una de las cosas que tal vez la gente ha querido hacer es enseñarle pues a su hijo, por ejemplo, no tienes que gritar mientras le va gritando. Y es interesante ver esto, porque normalmente pues cuando se trata de lo que es los mandamientos del Eterno, pues un niño va a captar más cuando sus padres realmente obedezcan el mandamiento del Eterno, porque se trata de una vivencia que pues que sus padres le digan tienes que hacer esto mientras ven a su padre o a su progenitor pues incumpliendo el mandamiento. Y creo que ese es un problema serio. Y uno de los detalles de todo esto es de que cuando pues el niño empieza a crecer, empieza a actuar de esa manera. De hecho, pues yo me sorprendía, pues tenemos un pequeño sobrino en casa, es chiquitito, aún no puede ni hablar, pero pues resulta que tiene un hermanito mayor y que siempre anda hablando y pues no come porque siempre anda hablando. Entonces pues como anda hablando todo el mundo le dice, pero cállate, primero come, cállate, come, y todos le dicen, cállate, come, y pues el almuerzo es muy interesante, pero todo el mundo le dice, cállate, hasta que pues estábamos comiendo todos y de repente vemos a este bebé que pues recién está empezando a dar unas palabras, no tiene ni llega al año, y lo único que le escuchamos es decir, cállate, diciéndole a su hermanito. Y la verdad es que ahí pues todos nos hemos dado cuenta que eso es lo que nosotros estamos haciendo, eso es lo que nosotros estamos pues instruyéndole de alguna manera. Entonces él está haciendo simplemente lo que cada uno de nosotros está haciendo y eso se queda muy pero muy grabado. Eso es algo que de verdad se graba en la mente de los niños, en la mente de los pequeños, en su corazón. Y de verdad, si los niños, pues si nosotros estaríamos dispuestos a mostrar ese ejemplo, no solamente como un ejemplo para que ellos aprendan, sino de verdad estamos dispuestos a servirle al Eterno con todo nuestro corazón y tenemos eso, practicamos eso no solamente mientras estamos afuera, no solamente para aparentar delante de las personas o no solamente cuando estamos reunidos ahí con varias personas o tal vez en la iglesia, en la congregación, sino si de verdad vivimos la palabra del Eterno en nuestras casas, con nuestros hijos, con toda la familia, entonces pues ellos van a ver eso que estamos haciendo. Si de verdad estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos cuando, por ejemplo, hay alguna discusión, pues si uno prácticamente
o uno sencillamente por cumplir con el Eterno, por hacer la voluntad del Eterno, entonces decide ceder, decide darle la razón al otro, entonces eso va a ser lo que van a aprender los niños, van a aprender también a callar, pero no solamente cesar su boca, sino de verdad pues estar dispuestos a perder, estar dispuestos a renunciar a su propia razón, a renunciar a su propio conocimiento con tal de pues pacificar cualquier situación. Y es importante las cosas que nosotros hacemos porque vemos que de verdad si es una casa, es un hogar donde pues todos están acostumbrados a gritar, llega el papá y le empieza a gritar a la mamá, entonces la mamá de rabia empieza a gritarle al hijo mayor y el hijo mayor va igual le grita al menor y el menor al final empieza a gritarle a sus juguetes porque pues eso es lo que se está enseñando, eso es lo que se está cultivando en un hogar. Pero si viéramos a un papá que de verdad está dispuesto a cuidar de su esposa, está dispuesto a, a ser atento con ella, a preferir las cosas que ella quiere, por ejemplo, en lugar de lo que él quiere, si estuviésemos hablando de ver un programa de televisión, si el papá tuviese que ver un partido, pero por más importante que fuera el partido, pues él está dispuesto a renunciar a eso y a ver tal vez algo más familiar, algo que puedan ver todos, que se pueda compartir en familia. Entonces los niños también aprenderían eso y no saldrían así de caprichosos con tal de ver lo que ellos quieren y de tener las cosas que ellos quieren cuando quieren, sino aprenderían esas cosas. Pero vemos que el principal problema está en que nosotros queremos que los niños aprendan, queremos que ellos sean buenos, que ellos practiquen la palabra del Eterno, que ellos cumplan los mandamientos, cumplan la Torá, pero nosotros no les estamos enseñando nada, nosotros simplemente les decimos que así dice el Eterno, que así dice la palabra y así dice la ley y así es esto, pero no les estamos mostrando nada y en realidad no estamos enseñando nada. Una de las cosas interesantes que veía justamente esta tarde es la forma en la que el cerebro puede aprender, considerando algunos datos científicos, según lo que dice la ciencia, pues dice que el cerebro o una mente humana puede aprender más o menos el 10%, tiene un 10% de capacidad de aprendizaje cuando uno está leyendo y va subiendo según lo que está haciendo un 40% más o menos cuando está observando. Y una de las cosas interesantes es que uno llega a aprender hasta el 80% cuando está practicando algo. Pero hay algo mucho mejor, que uno puede aprender hasta un 95% de eficacia cuando uno está enseñando. Y eso es algo importante porque si es que uno, por ejemplo, quiere aprender matemáticas, quiere dominar las matemáticas, entonces lo mejor que podría hacer para dominar las matemáticas es comenzar a enseñarlas. Y eso es, creo, lo que nos ha faltado a todos, lo que nos falta a muchos. Queremos enseñar a los niños la Torá, por ejemplo, y simplemente los dejamos ahí una hora, 2 horas, 3 horas leyendo y leyendo y leyendo como si fuese un castigo y prácticamente pues no van a retener mucho, no van a aprender mucho porque simplemente están aprendiendo letras, lo único que se les está grabando, tal vez vayan a saber de memoria, tal vez vayan a aprender hasta las comas y vayan a memorizar hasta la cantidad de letras y todo eso, pero no la van a vivir, no la van a practicar. Pero si es que nosotros queremos que ellos aprendan bien y nosotros nos dedicamos a enseñarles, les damos el tiempo necesario para que aprendan, entonces en ese transcurso que nosotros estamos enseñando, pues no solamente vamos a estar enseñando la palabra del Eterno, sino incluso vamos a estar aprendiendo, vamos a estar viviendo la palabra y de la misma forma esto se va a volver como un ciclo. De la misma manera pues los niños van a querer enseñar, van a querer hacer esto como una cadena más o menos y pues se va a ir multiplicando y como dice la palabra del Eterno, cuando nosotros pues empezamos a buscar los pensamientos del Eterno en lugar de tener nuestros propios pensamientos, esto se va multiplicando en cada uno de nosotros y el Eterno mismo nos va enseñando el camino. Si nosotros tenemos ese deseo de buscar, ese deseo de agradarle al Eterno, entonces vamos a hacerlo como a Él le agrada y no con nuestros propios medios, no con nuestros propios métodos, sino entendiendo el que principalmente va a poner pues estas palabras en nuestro corazón, el que se va a encargar de que esta palabra no sea simplemente letra muerta, pues va a ser el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. No es cuestión de simplemente querer aprender letras o querer aprender de memoria algunos versículos, sino es cuestión de permitirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos enseñe a vivir su palabra, que sea Él el que nos muestre cuál es la forma en la que nosotros debemos vivir la palabra y cómo debemos enseñarles a nuestros hijos. Él va a marcar gran diferencia en lo que hagamos porque sería
pues muy distinto querer aprender la Torá por nuestra cuenta, querer aprender y vivir las cosas tal vez a letra muerta, que si es que le damos la verdadera libertad al Espíritu Santo. Y eso va a ser pues mucha diferencia si de verdad nos dejamos guiar por Él. Él nos va a mostrar qué es lo mejor que nosotros podemos hacer, cómo es que nosotros deberíamos hacer, y Él nos va a ir recordando, nos va a ir enseñando, nos va a ir ayudando cómo debemos vivir la palabra del Eterno. De veras, pues Él nos va a ir recordando cómo debemos vivir la palabra del Eterno. Entonces, pues a practicar todo esto, pues a poner en práctica todo lo que pues estamos hablando, pues no es solamente palabras, sino también pues son hechos. Eso es algo muy, pero muy importante en cada uno de nosotros. Pero fíjense que la palabra del Eterno pues nos empieza a hablar sobre los niños en varias ocasiones y nos dice pues que los instruyamos, porque la palabra también nos dice pues que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y creo que pues esto es muy muy importante que cada padre lo tome, que cada madre vaya tomando. Esto está en Proverbios 22:6. Nos dice muy muy claramente este asunto, que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso pues que esta instrucción debe ser muy importante. Ocurre algo interesante en todo esto. Normalmente, cuando los niños empiezan a crecer, pues ocurre algo. Hay un periodo que se puede llamar pues la adolescencia, ya decíamos, y que pues es complicado, pues porque muchas veces pues es donde la mayoría de los jóvenes, señoritas, pues que ya están saliendo de la niñez y están entrando a la etapa adulta, pues se van perdiendo. Pues yo una cosa que solía decir siempre es, yo no he encontrado nunca pues en la Biblia que diga adolescencia. Y bueno, pues si bien buscamos adolescencia en la Reina Valera, y pues en la Biblia, en la versión Reina Valera, pues sí existe. Podemos ver que hay dos versículos que nos hablan de eso. Pero pues vamos a tratar de entender ahora estos versículos pues a la luz de la palabra y pues entender bien todo esto. Dice lo siguiente, Eclesiastés 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Pero pues hay una versión que a mí me gusta pues mucho más, porque pues nos explica de mejor manera. Y pues si podemos leer esto en la versión Kadosh, dice lo siguiente: joven, si gastas tu juventud solamente divirtiéndote, si usas tus años tempranos solo para entretenerte, si sigues tu corazón mientras vives tu vida y dejas que tu corazón sea tu guía, pero no la vista de tus ojos, entiende que por todas estas cosas Elohim te traerá a juicio. Por tanto, remueve la tristeza de tu corazón y aleja el mal de tu carne, porque la juventud y la necedad son vanidad. Y esto es pues bien interesante, porque pues cuando uno entiende o lee esto, pues a uno le parece, wow, esto sí es complicado. Es que nos está hablando y nos está hablando a aquellos pues hijos, niños que pues están como que creciendo cada vez más y empiezan a gastar su juventud de esta manera. Fíjense que aquí está diciendo algo muy puntual. Pues aquellos niños que pues ahora lo único que quieren es divertirse, que pues todos sus años tempranos solamente quieren entretenerse, que lo único que quieren es pues jugar, qué sé yo, usar un celular, hacer las cosas así como para entretenerse. Y dice, si sigues tu corazón mientras vives tu vida, pues sí, a todo lo que quieren, quieren que se les dé gusto y dejan de verdad que su corazón sea su guía. Y pues no la vista de tus ojos, es decir, que no pueden ver. Algunos andan como ciegos haciendo todo lo que pues la mayoría hace. Y aquí pues lo dice muy claramente, Elohim te traerá a juicio. Yo creo que esas son palabras muy muy fuertes para aquellos jovenzuelos, para aquellas señoritas, pues aquellos que están ya pasando a la edad adulta y pues que algún rato están como que en plena adolescencia y muchos padres sin saber qué hacer. Creo que esto es algo que ellos deben tomar en cuenta, porque pues es necesario que se quite. Por eso dice, remueve la tristeza de tu corazón. Hay muchos niños pues que si no se les deja jugar pues empiezan ahí a enojarse, pues y es en la Reina Valero, en otra versión nos dice tristeza, enojo. Pues hay muchos que empiezan pues así como a entristecerse, a veces están todo el tiempo deprimidos. Y dice, remueve, o sea, esto es algo que está en la palabra del Eterno, remover. Aleja el mal de tu carne, porque la juventud y la necedad son vanidad. Pues fíjense que
Aquí pues está equivalente la palabra adolescencia a necedad. Entonces fíjense que realmente no es algo que el Eterno vaya a aprobar pues este asunto de adolecer, pues este es equivalente a ser una necedad. Necesitamos entonces tomar una de determinación para aquellos jóvenes, aquellas señoritas, pues que de una vez no se quieran tener todo el tiempo temprano, digamos así, en sus años de juventud, pues de querer solamente estarse entreteniendo, de querer solamente estarse divirtiendo, porque pues habrá un juicio sobre cada uno de ellos. Y esto es realmente pues terrible, ¿no? Es de verdad muy importante ver cómo aprovechamos el tiempo en que estamos aprovechando. Y es de verdad muy interesante leer, dice, joven, si gastas tu juventud solamente divirtiéndote, si usas tus años tempranos solo para entretenerte, si sigues tu corazón mientras vives tu vida y dejas que tu corazón sea tu guía, pero no a la vista de tus ojos, entiende que por estas cosas Adonai te traerá a juicio. Vemos que es importante entender todo lo que estamos haciendo. No se trata simplemente pues hacer las cosas por hacer. No es cuestión de que un niño simplemente quiera pues divertirse, quiera entender que bueno, el problema es que solamente creen que pueden divertirse jugando, que piensan que pues a veces el aprender de la Torah, aprender de lo que el Eterno ha hecho con el pueblo de Israel, con nuestro pueblo, pues es algo aburrido y no se dan cuenta que lo dice también uno de los libros de Salmos que pues esto de conocer los mandamientos, esto de aprender la Torah, aprender sus instrucciones, pues es algo más dulce que la miel. Y es algo que deberíamos entender, pues no se trata de que uno no pueda disfrutar de eso, sino al contrario, es algo que también se puede disfrutar. El problema es que, pues el- tal vez como sociedad, pues hemos ido creyendo que es simplemente una religión, que es cuestión de tal vez para mayores, porque incluso hay muchos que dicen pues que van a conocer al Eterno, que simplemente van a seguir a Yeshua cuando ya estén viejitos, cuando ya estén mayores, cuando ya hayan disfrutado de todo en la vida y ya no tengan nada más que hacer. Entonces ahí al final, cuando ya no haya más tiempo y estén listos para partir, pues ahí van a entregar sus vidas. Y vemos que en realidad pues es un total desperdicio, porque pues habría que ver a qué se refiere esto de la diversión, a qué se le llama diversión actualmente, porque seguramente si preguntamos a muchos jóvenes, a muchos adultos tal vez, pues lo único que creen que ellos es diversión, lo único que creen que es placer en sus vidas es tal vez compartir algo de bebida, tal vez estar ahí eh, saliendo y paseando y hacer las cosas afuera, o tal vez viajar, o tal vez cosas así. Y el problema es que, como lo dice Pablo en una de sus cartas, pues al final a uno todo le es lícito, todo le es permitido. El problema es que no todo edifica, no todo te hace bien, no todo es saludable para tu espíritu y tampoco no todo es saludable para tu cuerpo, y son cosas que muchas veces no cuidamos. A veces uno dice, bueno, al final todo me es lícito, entonces voy a vivir a base de frituras y voy a empezar a comer pura comida chatarra porque total es bastante rica, es bastante deliciosa, y empiezan a comer todo tipo de cosas así, pero al final de todo, después de unos cuantos años de tener una vida así, pues quieren tener un cuerpo saludable, quieren tener un cuerpo que esté bien formado, un cuerpo que tenga pues músculo suficiente, quieren un cuerpo delgado, un cuerpo esbelto, y pues no tienen nada de sentido. Y lo mismo pasa con el espíritu, pues ellos creen buscar la diversión, piensan que están disfrutando de la vida y disfrutando de la felicidad, pero si de verdad nos ponemos a ver cada uno de esos casos, al final pues cuando vuelven a sus casas todo es triste, cuando están pues ya simplemente ahí a punto de dormirse, o cuando se están levantando por las mañanas ahí en su cama, cuando intentan muchas veces conciliar el sueño, pues no hayan felicidad, no hay nada que les haya dejado esas cuantas horas de diversión, esas cuantos días o semanas de diversión que supuestamente han tenido, pues les deja igual de vacíos. Y ese es el problema en realidad, pues eso es algo falso, es más una ilusión, porque no hay nada real que les haya dejado eso. Si alguien de verdad se sintiera bien consumiendo tal vez bebidas alcohólicas y de verdad eso fuese lo que le saciaría, entonces después de cierto tiempo pues ya no necesitaría más, ya no seguiría buscando, ya no tendría tantas ganas de seguir consumiendo. Pero ¿por qué es que siguen buscando llenar ese vacío? ¿Por qué es que nunca se cansan y siguen y siguen y siguen buscando eso? Porque la verdad no es real, es algo ficticio. Es como lo que pasa en el desierto cuando uno empieza a tener alucinaciones.
empieza a tomar, empieza a tragar arena creyendo que es agua. Y ese es el gran problema. Por eso es que eh, es importante entender lo que estamos haciendo. Es importante ser más allá de conscientes, más allá de querer ser incluso responsables, sino entender y creer principalmente lo que el Eterno nos está diciendo. Él no nos dice las cosas por mal, o no nos dice porque quiere tenernos aquí a todos aburridos o a todos oprimidos, como castigados y encerrados en una iglesia. Pues no se trata de eso, sino se trata de entender que lo único que puede saciar nuestras almas, lo único en lo que uno puede echarse a la cama y de verdad estar tranquilo, estar seguro, estar en paz, es simplemente estando en los brazos del Eterno, es simplemente sabiendo que ese día hemos pasado un buen día con nuestra familia, con los que hemos tenido la oportunidad de reunirnos, y principalmente porque Él estaba ahí, porque el Eterno era el motivo de nuestra reunión, porque el Eterno era pues el que nos ha estado hablando y nos ha estado permitiendo disfrutar de su presencia. Y esa es una de las cosas que nosotros necesitamos entender. El único que nos puede dar la vida, el único que nos puede dar el verdadero gozo y la verdadera paz es el Eterno. Y lo demás, simplemente así como lo dice Salomón en casi todos sus versículos, pues todo lo demás es vanidad. Y esa es una de las cosas que debemos cuidar, y desde pequeños. No es algo que simplemente tenga que decidirse cuando uno es mayor, cuando ya uno ha madurado, cuando ya no hay tiempo para divertirse, o tal vez no hay las fuerzas para divertirse, sino se trata de hacer todo como para el Eterno, de usar nuestra vida, el tiempo que el Eterno nos ha dado, nuestra vida misma, que es algo que nos ha regalado el Eterno, pues para hacer algo que nos edifique, para hacer algo que valga la pena, para hacer algo que de verdad dé fruto, no simplemente que sea algo pasajero, que sea algo temporal. Hay que entender bien lo que nos está diciendo. Por eso dice, si usas tus años tempranos solo para entretenerte, si sigues a tu corazón mientras vives tu vida y dejas que tu corazón sea tu guía, pero no a la vista de tus ojos, pues hay que entender algo. De todo eso que hayamos hecho, de todo eso que estemos pensando, de todo eso que haya pasado en nuestra vida, tanto lo que hayamos hecho hacia afuera y también lo que haya pasado dentro de nosotros, pues de todo eso vamos a dar cuentas al Eterno. Todo eso va a ser expuesto en el día del juicio, y es algo que necesitamos entender. Pues si de verdad uno es feliz, uno está seguro de lo que está haciendo y al final está tranquilo con eso, pues entonces tiene que seguir tranquilo por ese camino. Al final él va a saber cómo dar cuentas al Eterno de todo lo que haya hecho. Es decisión de cada uno. Por eso ni el Eterno mismo nos obliga cuando Él nos dice, aquí está el camino que puedes elegir. Puedes elegir el camino del bien, el camino de la bendición y el camino de la vida, o puedes elegir el camino de la muerte y la maldición. No es algo que Él nos vaya a obligar a hacer, no es algo que Él nos vaya a hacer a la fuerza, no nos va a meter por el camino de la vida, sino Él nos dice, es tu decisión, pero yo te sugiero que elijas el camino de la vida. Importante es pues que entonces el niño entienda que ya pues a corta edad ya elige, ya sabe qué decidir, si va a elegir el camino de la vida o va a elegir el camino de la muerte. Pues entonces mucha gente piensa que pues los niños deberían estar solamente jugando o haciendo cualquier cosa. Pues fíjense que ellos van a dar también cuentas a Elohim, van a dar cuentas a Adonai acerca de todas las cosas que van haciendo. Por lo tanto, si todo el tiempo están pues que solamente en el entretenimiento, solamente en dar gusto a su corazón, de eso precisamente van a dar cuentas a Dios y van a ser pues juzgados por cada una de esas cosas. ¿Qué deberían entonces estar haciendo los niños? Pues a una edad así temprana como que entre niño y joven, pues a unos 12 años. Ya veíamos el joven Samuel, pues lo que hacía y hallaba gracia delante de Dios y delante de los hombres, porque ministraba delante del Señor. Pero pues aquí hay una historia en la palabra del Eterno que nos muestra lo que realmente debería estar haciendo un niño pues a esa edad. Si nos vamos a Lucas 2:41 dice lo siguiente. Todos los años los padres de Yeshua subían a Jerusalén para la festividad de Pesaj. Y pues podemos ver aquí en esta palabra que pues realmente los padres de Yeshua en este caso pues cumplían las festividades del Eterno, estaban haciendo las cosas tal cual decía pues la Torá, tal cual decía la palabra de Dios. Dice, cuando él tenía, escuchen esto, 12 años, subieron a la festividad como requería la Torá. Y ahí está, pues a sus 12 años ellos estaban yendo a la fiesta, pero pues después de que la festividad había terminado, sus padres regresaron y Yeshua se había quedado en Jerusalén. Ellos no se percataron de esto, suponían que iba en algún lugar de la caravana
hicieron un día completo de camino antes de empezar a buscarle entre los parientes y amigos. Sin poder encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo. Al cabo de 3 días lo encontraron en los patios del templo entre los maestros de Torá, no solo escuchando, escuchen esto, no solo escuchando, sino también cuestionando lo que ellos decían. Y todo el que le oía se asombraba de su discernimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se quedaron atónitos y su madre dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado terriblemente preocupados buscándote. Él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Abba? Y pues esta respuesta a mí realmente me encanta. Es que, pues, realmente no es que se había perdido, no es que se había ido por un lado y estaba como que jugando por uno y otro. Mucha gente piensa, pues, que, ay, Jesús, como todo niño, estaba jugando y se ha perdido. No, no, no. El asunto es que ellos se habían olvidado llevárselo porque él estaba ahí, donde lo habían dejado, en el templo. No se había movido de donde lo habían dejado. No era, pues, un niño así como que estaba movedizo. Y pues su mamá le dice: ¿por qué no los haces esto? En realidad es la mamá que no se había ubicado, que lo había dejado. Y pues es Yeshua que cuando le preguntan esto le dice: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que debo de ocuparme de las cosas de mi Abba? Yeshua a la edad de 12 años estaba ocupado. Estaba ocupado, no estaba jugando, no estaba distraído, no estaba entretenido. Pues estaba ocupado ¿en qué? En las cosas de su Abba. Alguno podrá decir: pues ella, Yeshua, y que aburrido. Quizás no entendemos, pero pues Yeshua es uno de los personajes pues que ha vivido todo, que pues ha estado en condición de hombre, pues él no estaba en condición de Dios, es Dios hecho hombre evidentemente, pero pues él ha pasado por todo lo que nosotros hemos pasado y es el ejemplo que cada uno de nosotros debe seguir. Y pues les aseguro que pues no era nada pues aburrido. Y les puedo asegurar que pues él sentía de verdad que hacía esto con todo el corazón. De hecho, si vemos, pues Samuel tiene lo mismo, porque fíjense lo que dice. Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. De modo que fue con ellos y fueron a Nazaret y era obediente con ellos, pero su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Yeshua creció tanto en sabiduría como en estatura, recibiendo favor ante los demás y Yahweh. Otra vez, aquí estaba creciendo en sabiduría y en estatura. Es que pues no puede quedarse así. Hay muchos jóvenes el día de hoy, muchos adolescentes que pues sí, evidentemente van creciendo en estatura, pero realmente tienen una mentalidad de niño. Es sorprendente ver cómo pues hay jovencitos y aún mayores que pues tienen una mentalidad de niño en ciertas cosas, pero pues para otras pues son muy habilidosos en ciertas cuestiones, pero no hayan sabiduría, no hayan el temor de Dios, no hay esa forma de hacer las cosas. Pero aquí podemos ver que él realmente estaba ocupado. ¿Ocupado en qué? En las cosas de su Abba, es decir, del Padre. ¿Será que nuestros niños el día de hoy, será que nuestros jóvenes están ocupados en las cosas del ABA? Pues o están ahí perdidos en el entretenimiento. Eso pues tiene que librarse realmente, ver las cosas que uno debe de hacer y el corazón pues de que tiene el niño debe ser de verdad para el eterno, porque si de verdad esto no ocurre, pues muy pronto va a llegar la destrucción, muy pronto va a llegar las cosas terribles. Por eso es que el día de hoy vemos tanto, pero tanto problema. Por lo tanto, pues revisemos, si somos padres, revisemos cómo se está educando a los hijos, si es que realmente no se le ha dado la instrucción del Eterno, si se está viviendo en casa, si en el día, cuando pues se está hablando con los niños, se está hablando acerca de las palabras de Dios, si de verdad se está haciendo esto en casa, o no se está haciendo. Y si son niños, si son jóvenes, si son pues personas que están ya quizás en la adolescencia o más allá, pues ver también si uno está ocupándose en eso o está ocupándose en el entretenimiento, en darle rienda al corazón. Y pues, ¿por qué no decir como muchos jóvenes pues ya a esa edad empiezan a estar como que enamorándose de quien sea, como que pues ya viendo otras cositas y pues después lo único que podemos ver es que hay niños con otros niños, lamentablemente. Es de verdad muy importante ver qué es lo que están haciendo los niños, a qué le están dedicando. Si bien sabemos que pues muchos de los pequeños están pasando clases, están estudiando, están haciendo tareas, pero el resto del tiempo, ¿qué es lo que están haciendo? En qué están ocupando su tiempo? ¿Están tal vez ahí simplemente metidos con el televisor? ¿O tal vez están ahí buscando alguna novela, alguna serie que les pueda llamar la atención, que simplemente pueda
tenerlos ahí distraídos con tal de que no molesten. Sabemos que a veces para un papá que tal vez no tiene mucho tiempo, que tal vez no puede estar mucho ahí, pues lo más fácil es dejarles con el televisor, dejarles ahí tal vez con el celular, que estén ahí pues al total, así no molestan. Y ese es el problema, pues les dejamos que sea el televisor el que eduque a los pequeños, dejamos que sea el celular el que ahora esté educando a los niños. Y ese es un gran problema porque al final, ¿qué es lo que están aprendiendo? ¿Qué es lo que van a en qué están ocupando su tiempo? Porque al final de todas esas cosas pues se va a dar cuentas al Eterno, así como de lo que están haciendo los pequeños ahí con la tele y con el celular. Y de la misma manera nosotros como padres responsables pues deberíamos dar cuentas también de eso delante del Eterno. Es importante ver a qué le estamos exponiendo. Si es que pues viéramos que están aprendiendo matemáticas y de repente vemos que pues en matemáticas empiezan a sumar tal vez a sumar mal, podríamos decir, están aprendiendo pues en lugar de poner los números parados, los están poniendo los números echados. Y pues nosotros al ver el cuaderno de los niños diríamos: ¿qué es esto? ¿Pero qué está aprendiendo? Esto no es multiplicación, esto no es así, así no debería hacerse. Entonces pues notaríamos que está haciendo algo mal, notaríamos que está aprendiendo las cosas no como debería. Y pues como sabemos, a los padres a muchas veces les encanta saltar frente a los profesores y van y reclaman y dicen: pero ¿cómo les va a enseñar esto a los niños? Y nos preocuparía bastante al ver que su educación en esa parte está siendo deficiente. Pero cuando vemos que el resto del tiempo pues no nos cuestionamos de qué es lo que están aprendiendo, qué es lo que está entrando por sus cabezas, a veces simplemente los dejamos expuestos a que el televisor sea el que les enseñe muchas veces violencia, muchas veces les vuelva insensibles. A veces dejamos que el televisor sea el que les enseñe esto del enamoramiento, a veces que incluso les enseñe pornografía, y a veces simplemente lo dejamos pasar. Pensamos que es algo normal, es algo natural, que tal vez ni se ha dado cuenta el niño, y el problema es que sí se ha dado cuenta. El problema es que sí se está grabando en su corazón, sí se está grabando en su mente, y son cosas que le van a afectar el resto de su vida. Y de la misma manera con el celular, a veces pensamos que un jueguito pues puede ser inofensivo, que al final simplemente está moviendo ahí los deditos y no está haciendo nada, pero no nos damos cuenta lo que está pasando dentro de su cabeza, cuánto afecta pues que un niño empiece a disparar ahí en los juegos, que empiece a matar gente en los juegos, que tal vez para nosotros es algo ficticio, es algo que no es real, total, solo son muñequitos, pero sí está afectando, sí le está quitando la sensibilidad, sí está cauterizando su corazón, está cauterizando su mente, y al final pues prácticamente ver tanta sangre, ver tanta violencia, ver tanta contaminación en su mente, pues sí le va a afectar. Y ese es un gran problema porque prácticamente está dedicado a esas cosas, y después esperamos que sea un hombre de bien, que sea una mujer de bien. Pues no, si no han sido educados, si no han sido diseñados para vivir en el camino del Eterno, si no han sido criados para obedecer al Eterno, para obedecer los mandamientos, entonces prácticamente estamos dejando que los niños crezcan rebeldes, que crezcan por su propio camino, y no están siendo criados niños que estén dedicados a las cosas del Eterno. Y ese es un gran problema porque necesitan aprender estas cosas. Eso es lo que les va a dar vida, eso es lo que les va a dar unos días buenos, eso es lo que va a hacer que los niños pues puedan aprender de qué se trata caminar con el Eterno. Por eso es que lamentablemente se ha descuidado tanto esto de enseñarles a los niños, de llevarlos por el camino del Eterno, de enseñarles a ocuparse de los asuntos del Eterno. Es algo que pues se ha dejado tan obsoleto por mucho tiempo que ahora lamentablemente se ve niños de 10 años queriendo quitarse la vida, niños de 12, de 13 años intentando matar a sus padres, intentando quitarse la vida entre ellos, y vemos que ha avanzado tanto a tal punto de que pues no parecen niños, porque es que ya se ha perdido toda esa sensibilidad, se ha perdido toda esa inocencia, porque prácticamente han sido sometidos, han sido expuestos a todo tipo de contaminación. Y a veces pues aunque parezca disimulado, aunque parezca muy eh, subliminal incluso podríamos decir, pues de verdad les ha afectado a los niños porque no se han dedicado a buscar el verdadero camino, porque no se han dedicado a buscar el camino del Eterno. Y esto no se trata de que ahora pues como castigo, pues en lugar de estar viendo la tele, pues ahora van a estar leyendo la Biblia y que estén ahí toda la tarde. Pues no se trata de eso, sino se trata de que nosotros les dediquemos el tiempo, de que nosotros hagamos lo posible, lo mejor de nosotros para que ellos puedan conocer al Eterno, para que ellos puedan dedicarse
a buscar al Eterno. Si los niños viesen que nosotros estamos buscando al Eterno con todo nuestro corazón y que de verdad dependemos de nuestro Padre, pues ellos también aprenderían. Eso es algo que depende de nosotros, es responsabilidad nuestra que los niños sigan el camino del Eterno. Realmente es responsabilidad nuestra, pues, que los niños sigan el camino del Eterno. Pues hay dos asuntos que me encantan en la Biblia, de ver cómo los padres, pues, van haciendo esto, ¿no? Pues lo habíamos mencionado anteriormente, pues son los padres de Moisés, de Aarón y de María o de Miriam, que realmente logran que ellos sigan su camino, y especialmente pues con Moisés, porque fíjense que solamente su madre lo había podido tener hasta que había sido despechado, pero pues ha sido su tiempo suficiente como para que Moisés pueda tener muy claro dentro de él quién era, cómo era, y pues pueda saber, digamos, en lo profundo el respetar al Eterno, porque él podía simplemente haberse perdido. Y esto es muy interesante, pero pues una de los personajes que a mí me encanta, que normalmente pues a esa edad uno podría pues hacer las cosas como le da la gana, es José. Recordemos que José era pues el menor en su tiempo de sus hermanos, el penúltimo en sí, pues tiene un solo hermano menor, pero pues sus hermanos lo odiaban a tal punto que lo habían vendido. Era pues de unos 17 años cuando lo venden, imagínense a la edad de 17 años. Él pues llegar de esclavo, de ser un niño, pues se podía decir, un niño bonito, un niño que pues no iba a hacer las cosas del campo, un niño muy cuidado, alguien que leía, escribía, que pues no estaba acostumbrado a todas estas cosas, y llegar a pues a un tiempo de esclavitud. José podía haberse fácilmente perdido, porque pues luego de eso, siendo básicamente vendido como esclavo y estando en la casa de Potifar, él empieza a tener pues una forma diferente de actuar, porque él podía pues haber empezado ahí, quizás ya estar como mayordomo de la casa de Potifar, y pues olvidarse de todo lo que le había enseñado su padre. Pero vemos que tiene una reacción a esa edad, pues porque no debe ser mucho tiempo después, pues que ocurre algo terrible. Lo que ocurre es que pues de repente la mujer de Potifar empieza a seducirlo. Imagínense, pues era en plena juventud cuando le ocurre esto. No estaba ya en la casa de su padre, no tenía pues quizás la vigilancia de sus padres. Es más, había sufrido mucho, y él podía tener pues todas las atenuantes como para pues caer en pecado y decir pues que no era su culpa. Pero vemos un José que tenía una integridad pues total, que él sabía que no podía llegarse a la mujer de su jefe, y él sabía quién era y se había dado a respetar en todo el asunto. Eso lo lleva a ser la segunda cabeza del faraón. Y eso nos muestra pues que los jóvenes no deben reaccionar, y pueden, tienen la capacidad de reaccionar y ser pues hijos de Dios verdaderos y de mostrar la luz a las naciones, contrario a lo que pueda decir todos los demás, contrario a lo que pues los demás digan, ay, pero es joven, es un asuntito nomás, que ya se le va a pasar la calentura. Veamos pues que la palabra del Eterno nos está mostrando como personajes que estamos viendo, pues así como Samuel, como Yeshua mismo, como José, pueden pues en sus días mozos, en su juventud, ser un ejemplo en toda situación. Y yo sé que pues si seguimos viendo en la palabra del Eterno vamos a encontrar personajes pues que ya desde jóvenes pues amaban realmente al Eterno y que no se han dejado llevar por ninguna cosa, y a mí me encanta como José, siendo hombre, pues no se deja llevar por ninguna de estas cosas, sino que mantiene su integridad, porque eso es algo que el día de hoy, pues especialmente con las redes sociales, se ha ido perdiendo. Podemos ver niños, niñas que pues están haciendo una serie de videos que realmente dejan mucho que pensar, y pues los padres, bien gracias, porque nadie dice nada, y pues no se les ha inculcado el temor a Dios. Y hoy tenemos pues una generación que está creciendo realmente como dice la Biblia que iba a ser en los últimos tiempos, amadores de sí mismos, que no respetan a los padres, que son pues personas que están en contra, y pues nosotros tenemos que entender que nosotros somos parte del remanente del pueblo escogido por Dios, que no podemos seguir con los mismos asuntos que los demás, sino pues que tenemos la obligación de tener y de criar a los hijos de la siguiente generación, que va a ser pues una generación que va a estar pues en medio de muchas cosas. Veamos que el tiempo que queda es pues muy corto, y pues esta generación se va a enfrentar a toda esa otra generación que está siendo formada para ser amadores de sí mismos, para hacer la voluntad del error. Nosotros pues tenemos que entender que no podemos quedarnos así,
porque bueno, los niños deben tener integridad, los jóvenes pues deben tener esa sabiduría, deben crecer no solamente en tamaño, en estatura, sino en el temor de Dios, porque si nosotros no hacemos eso, estamos perdiendo una generación que pues se va a enfrentar a algo mucho más difícil que nosotros pues anteriormente. Fíjense que el día de hoy las cosas se hacen tan complicadas que pues el día de hoy para que un niño entre a pornografía no necesita más que un clic. A veces no necesita ni estar haciendo nada para poder ver cualquier tipo de películas. Esto sale tan fuera, pues, que es muy rápido para que un niño entre en cualquiera de esas cosas, para que pues se pueda conocer con quien sea, pues es solamente un poquito en el chat y está. Las conversaciones de nuestros niños el día de hoy dejan mucho que desear. La cantidad de imágenes que se van pegando pues dentro de cada uno de los niños, pues eso se va a reflejar. Fíjense que hay algo que pues la mayoría no entiende, y es más, los padres mismos no entienden. Son los padres que no logran comprender esto, pues que nuestro cerebro pues ve e interpreta todo como que está ahí y se queda guardado, pues no solamente es en el consciente, sino que pasa a esa capa que es pues el subconsciente y se queda ahí almacenado, de tal manera que pues en alguna ocasión se los habíamos contado, pero creo que vale la pena volvérselos a contar. Pues resulta que hay un joven, ¿no?, que pues ya se casa, tiene una vida y es un adulto, y pues mientras era adolescente, mientras era niño, pues más bien adolescente, pues había tenido un problema con eso de la pornografía y había tenido una adicción especialmente a mujeres que tenían pues pelo rojizo, pelo de color rojo. Pero pues él de repente crece y pues no saca esto, no confiesa este pecado, sino que lo deja ahí pues trancado y vuelve y empieza, evidentemente deja estas cosas y pues sigue con las cosas de Dios y está todo bien, está en una iglesia, pues es un líder de jóvenes y está todo súper, pero de repente pasa un tiempo y empieza a trabajar, y cuando está trabajando llega a un punto de ser gerente y es todo un adulto muy responsable con una familia preciosa, parte del ministerio en su iglesia, con un cargo muy importante, y pues llega a trabajar como secretaria una muchacha pelirroja. ¿Qué ocurre? Pues pasa el tiempo y resulta que cae en adulterio. Y pues no solamente eso, sino que ya está la muchacha embarazada y tiene que confesar todo el asunto y su vida se ha hecho un desastre. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que hay cosas que estaban ahí, debajo de la superficie, debajo de lo que pues él podía ver, cosas que él no había confesado, que él no había sacado, y que ahora, años después, como unos 20 años después, le salían a la luz y le estaban cobrando muy, pero muy caro. ¿Y todo por qué? Porque jamás pues había pensado que eso podía salir. Las cosas que están guardadas ahí en nuestro cerebro, las cosas que hacemos como adolescentes, como jóvenes, pues van a salir en la vida de adulto. Si bien a veces no sale muy rápido, a veces sale más rápido que en otras ocasiones, todo lo oculto va a salir a luz, todo. Eso dice la palabra del Eterno, todo lo oculto. Entonces, si él hubiera trabajado en esto, si él se hubiera arrepentido a tiempo, si él no hubiera entrado en esto, las cosas hubieran sido muy distintas. Y eso es lo que el día de hoy los niños, los jóvenes, pues no están pudiendo entender, que no se trata de echar a perder y de seguir probando y demás. Pues si no se trata de vivir una vida en integridad, una vida en santidad. Mucha gente dice pues que si uno no prueba no aprende. Pues nosotros vemos día a día que hay gente que sigue equivocándose y pues la verdad no aprende, sigue así. La clave no está en equivocarse, la clave está en aprender, y para poder hacer las cosas bien, pues solamente hay que seguir pues las pisadas del maestro, las pisadas del Eterno. Entonces, si no queremos tener pues nuestros días últimos, o pues ni siquiera últimos, sino cuando seamos adultos o cuando estemos ya en algún tiempo, pues las consecuencias de lo que uno hace de niño, de joven, pues yo creo que es tiempo de empezar ya ahora. De hecho, pues eso que decía Daniel es muy cierto. Mucha gente piensa que pues uno puede disfrutar y vivir la vida y pues hacer todo lo que sea, y que pues cuando se esté para morir ahí se acepta a Dios y todo bien y felices. Ese es un error, primero, porque pues todo lo que hacemos en la juventud, en la adolescencia, pues lo van a ver en estos días, en este tiempo, pero incluso hay algo más profundo todavía, y algo que la mayoría no entiende: no somos pollos. No hemos sido diseñados para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Hemos sido creados seres eternos, y la consecuencia de todo lo que estamos haciendo lo vamos a ver. Muchos van a resucitar para vida eterna y otros para muerte eterna. Y lamentablemente cada cosa que se haya hecho va a tener pues una consecuencia en el más allá. Y eso es peor todavía, eso es algo más complicado todavía. Y creo que todos deberíamos tener en cuenta que no somos pollos,
que nos ha dado Dios un propósito, una vida para cumplirla. Y pues debemos llegar a ese propósito, tanto padres como hijos. El día de hoy tomemos en cuenta eso, que pues no hemos sido diseñados así como para vivir al rato y pues echar la vida a perder. Creo que el día de hoy estamos a tiempo para pues forjarnos un futuro que de verdad pues refleje lo que el Eterno quiere hacer con cada uno de nosotros, porque Él tiene planes de vida. ¿Por qué escogemos la muerte, Israel? Porque quieres escoger la muerte. Es de verdad muy importante ver lo que estamos haciendo con nuestras vidas, con nuestras mentes, con nuestros pensamientos. Si de verdad estamos cuidando, estamos guardando las mentes de los pequeños, los corazones, lo que hay allí en sus cabezas, estamos cuidando lo que ven, estamos cuidando lo que hacen, o simplemente pues estamos ignorando todo lo que está pasando en sus cabezas. Es de verdad algo esencial porque muchas veces pensamos que pues los niños no están expuestos, están simplemente viendo ahí las cosas y que no les va a afectar, pero no nos damos cuenta cuánto tiempo tarda una imagen en grabarse en la mente de un niño. Pues son cuestión de segundos, milésimas de segundos. Basta que una pequeña imagen aparezca ahí delante de un pequeño y ya ha sido afectado. ¿Y cuánto tiempo tarda esta imagen en ser quitada de su corazón? ¿Cuánto tiempo tarda eso en ser sanado de su mente? Pues lamentablemente a veces tienen que pasar 20, 30 años para que un niño pueda ser sanado de eso. Así comienzan las adicciones. Así lamentablemente se ha ido deteriorando esta generación pensando pues que ver simplemente cualquier tipo de cosa es algo normal, que ver algo que a lo que está expuesto los pequeños, incluso a veces al vocabulario al que puede ser expuesto, pues no nos damos cuenta cuánto hemos tolerado con los pequeños, cuán tolerantes hemos sido con las cosas que están pasando por la televisión, las cosas que incluso hay en los juegos. ¿Acaso algún papá sabe qué tipo de juegos tienen los niños en su celular? ¿Acaso sabe qué tipo de videos están viendo en su celular? A veces pensamos que pues no les va a hacer nada malo, que no les va a hacer nada, que no va a ser nada dañino, pero no nos damos cuenta que en realidad pues nuestros hijos están siendo adormecidos, están siendo cauterizados, sus mentes ya no sienten, ya no distinguen, simplemente piensan que todo eso es normal, que todo eso está bien. Por eso vemos una generación tan afectada, una generación de niños que simplemente no tiene la menor intención de buscar al Eterno. Es más, ni siquiera es que están allí en un punto neutro y que no saben nada y que no quieren nada, sino han llegado al punto muchas veces incluso de irse en contra del Eterno, y eso es lo que están aprendiendo, eso es lo que están viendo. Necesitamos cuidar nuestros corazones, cuidar nuestras mentes y principalmente cuidar los corazones de los niños, cuidar los corazones de los pequeños. Es tiempo de ser esos padres responsables, padres que de verdad estén dispuestos a cubrir a su familia, un padre, una madre que de verdad quieran ser los sacerdotes de su casa, principalmente sirviéndole al Eterno, guardando esa familia que el Eterno nos ha regalado, cuidando y protegiendo, siendo de verdad responsables de todo lo que está pasando en la casa. No podría ser uno un sacerdote si es que no sabe lo que está pasando en su casa, si es que no sabe lo que está viendo su hijo, sus pequeños, lo que está pasando en sus mentes. Si de verdad pues los niños no están creciendo en la Torá, no están creciendo en la ley del Eterno, en sus mandamientos, entonces en base a qué están creciendo, qué es lo que están aprendiendo, qué es lo que están eh, guardando en sus corazones y en sus mentes. Si de verdad no es la palabra del Eterno aquello que se está grabando, entonces necesitamos saber qué es lo que están aprendiendo. Es algo importante porque la siguiente generación que venga, la siguiente generación que vayan a ser, pues van a ser criados por estos niños, van a ser ellos responsables de eso. Y si no hacemos algo nosotros ahora, entonces esto va a ir de mal en peor, y es algo que necesitamos cuidar. Si es que nuestra generación no se está acercando más al Eterno, entonces la próxima generación que venga, pues en lugar de acercarse va a ir alejándose al Eterno. Es algo que necesitamos cuidar, es una responsabilidad pues muy importante. No se trata simplemente de dedicarnos al final del camino, pues buscarle a Dios y listo, sino es un camino que nosotros necesitamos transitar, y así como nosotros vamos avanzando, así como nosotros vamos en el camino del Eterno, pues los niños también necesitan ir buscando ese camino, necesitan ir aprendiendo de ese camino del Eterno. Es lo mejor que nos ha podido dar el Eterno, un gran regalo que nos ha dado Yeshua al reconciliarnos con el Eterno. El Espíritu Santo pues está aquí para ayudarnos, va a ser Él el que nos va a guiar en este camino. Él mismo nos va a enseñar cómo debemos educar a los niños, qué es lo que deben aprender,
cuánto deben aprender, cómo deben aprenderlo, pues Él es el mejor ayudador, Él es el mejor maestro, y así como nos enseña a nosotros, pues Él también nos va a enseñar a educar a los niños. Totalmente cierto, pues Él nos va a enseñar a educar a los niños. Mucha gente pues piensa en este tiempo que pues y generalmente siempre va diciendo en mis tiempos las cosas no eran así. Pues la palabra nos dice que no hay sabiduría en estas palabras, porque si eso fuera así, pues el día de hoy tendríamos mejores y mejores generaciones. Entender de que pues dependerá de nosotros cómo vaya a ser la generación próxima. Si nosotros pues nos estamos acercando más a Adonai, pues nuestros hijos también lo van a hacer. Pero si nosotros nos estamos alejando, pues también nuestros hijos lo van a hacer, pero mucho más. Recordemos que se siembra una papa, pero pues se cosechan muchas. Y el día de hoy nosotros estamos haciendo pues lo mismo con los niños. Pero bueno, yo creo que ya llegamos al final. Ya es tiempo. Daniel, tu despedida. De verdad es tiempo de buscar al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y enseñar a hacer eso también a los niños, enseñar a que los pequeños aprendan de las palabras del Eterno. Hay un último proverbio que me gustaría leer, que es justamente la forma en la que una mamá pues enseña a su hijo, le va dando varios consejos, le va enseñando pues muchas cosas, y vemos que de verdad pues es importante entender esto, y le dice en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 5, le dice: toda la palabra de Adonai es pura, Él resguarda a aquellos que se cobijan en él. No añadas nada a sus palabras, o Él te reprenderá, y serás encontrado mentiroso. Yo he pedido dos cosas de ti, no me las niegues, para que el tiempo viva. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan necesario. Porque si tengo mucho puedo negarte y decir quién es Adonai. Y si soy pobre puede que robe y así profane el nombre de Adonai. Y vemos que pues a lo largo de todo ese proverbio le va enseñando muchas cosas, pero empieza con algo importante: toda la palabra de Adonai es pura, y eso es con lo que necesitamos quedarnos, eso es lo que tiene que grabarse en nuestro corazón. No hay nada más puro que nosotros podamos aprender que no sea la palabra del Eterno. No vamos a encontrar ni felicidad, ni diversión, ni nada. Todo lo que vayamos a hacer fuera del Eterno pues va a ser simplemente algo vano, algo que es vanidad, así como lo dice Salomón. Y es interesante esta palabra vanidad cuando la usa Salomón, porque es más o menos como el vapor. O sea, uno no puede agarrar el vapor y tratar de que se quede ahí por mucho tiempo, simplemente se desvanece, así como la neblina. Y lamentablemente, si tenemos una vida fuera del Eterno, pues va a ser así, simplemente como un vapor, como una neblina. No va a tener sentido nada de lo que hagamos, y eso es lo que debemos enseñar a nuestros niños, a nuestros pequeños, a entender que nada en la vida vale la pena sino solamente buscarle al Eterno. Realmente nada en esta vida pues vale la pena si no solamente buscarle al Eterno. Pero pues ahí donde están, vamos a orar y decirle al Eterno: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecidos, Señor, por este tiempo en el que nos permites hablar, Señor, tu palabra, Señor, porque vemos, papito amado, que tú nos estás llamando, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder en este tiempo, Señor. Tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor, el querer y el hacer, el de verdad hablar, Señor, por una generación, Señor, que se está formando en este tiempo. Hay muchos niños, hay muchos jóvenes que en este tiempo están allí, Señor. Hay muchas señoritas, hay muchas niñas, Señor, que están allí escuchando, papá, y muchas veces no hemos entendido. Como padres, papá, el día de hoy te pedimos y te clamamos para que nos enseñes, Señor, a educar, Señor, una nueva generación, una nueva juventud, Señor. Te pedimos que tú nos enseñes, papá, a educarlos y a formar, porque sabemos que herencia tuya son los niños. Y como niños, papá, como jóvenes, papá, te pedimos que tú nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Señor, vemos en tu palabra como Samuel, como Jesús, Señor, habían crecido día a día en sabiduría, en entendimiento de tu palabra. Y el día de hoy vemos, Señor, que hay muchas áreas de nuestra vida que nos falta, Señor, clamarte, que nos falta, Señor, aprender de ti, nos falta, Señor, escuchar tu voz, nos falta, Señor, buscarte, y que de verdad quisiéramos estar ocupados, como dice Yeshua, en las cosas de nuestro Abba, de ti, papito.
Papá, el día de hoy reconocemos que la verdad es que no hemos aprendido a comportarnos como padres ni a comportarnos como hijos, no hemos entendido que tú tienes cosas buenas para cada uno de nosotros y que tu plan, Señor, es perfecto. Hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, a pedirte perdón, Señor, por cada niño, por cada joven, Señor, por cada señorita, por cada niña que está perdiéndose, papá, y que de verdad tiene que volver a tu palabra, tiene que volver a tu sendero, tiene que volver a tu camino. Padre, te pedimos con todo el corazón que nos enseñes, que nos ayudes, que guardes nuestra vida, que nos cambies, que nos ayudes a hacer tu voluntad con tu poder. Perdona, Señor, a tu pueblo, perdona a tus hijos, perdona a cada uno de nosotros, Señor. No permitas, Señor, que nosotros nos vayamos perdiendo y que sigamos haciendo cosas que a ti no te agradan. Perdónanos, Padre eterno. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a cada uno de tus hijos. Te pedimos el día de hoy que tú pongas tu mano de poder en cada uno de nosotros y nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder, que nos ayudes, nos encamines, Padre amado, nos encamines a tu voluntad. Vemos, Señor, que en este tiempo como jóvenes, Señor, nos hemos apartado de ti. Hoy no hemos entendido lo importante que es seguir tus mandamientos, lo importante que es hacer tu voluntad. Enséñanos a no ser oidores y no ser hacedores de tu palabra. Padre, el día de hoy no queremos hablarte de boca para afuera, sino desde el corazón, desde la profundidad de nuestro ser, y que nos enseñes, que quites de nosotros todo asunto, Señor, que no te agrada, porque a la verdad, Señor, a veces nos dejamos guiar por el entretenimiento, por el juego, Señor, por jugar cosas, Señor. Nos dejamos guiar, papá, quizás por alguna cuestión del corazón, Señor, que está allí, Señor, o por lo que hemos visto, Señor, en nuestros compañeros, compañeras, por la vista de nuestros ojos. Pero hoy entendemos que si eso no está alineado a tu palabra, no sirve de nada. Si eso no está en tu corazón, Señor, no tiene sentido. Perdónanos hoy, Señor, porque nos ha gustado entretenernos en cosas que a ti no te agradan. Nos ha gustado ver cosas que a ti no te agradan. Nos gusta, Señor, hacer muchas cosas que están en contra de tu voluntad. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, que arranques de nuestra vida esas imágenes, Padre amado, que hemos estado viendo. Esas cosas, esos juegos, Señor, que hemos estado jugando, papá. Esas cosas que hemos estado haciendo que no te agradan. Perdona, Señor, a cada uno de nosotros, perdónanos. Como padres también, Señor, pedirte perdón, porque en la juventud, Señor, muchos hemos hecho todas estas cosas y el día de hoy vemos a nuestros niños haciendo lo mismo que se nos había dicho que no hagamos. Perdona, Señor, hoy a tu pueblo, perdona, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, y a veces vemos, Señor, que les pedimos a nuestros niños que no se enojen, que no jeteen, que no renieguen cuando nosotros hacemos eso. Perdona, Señor, a cada padre por ser un ejemplo, Señor, de lo malo y no de lo bueno, Señor. Perdona, Señor, a tu iglesia por no hacer tu voluntad, por dejarse guiar por otras cosas. Hoy, Señor, te pedimos que tú restaures a la familia. Y en especial, Señor, a tu herencia, Padre amado, a tu herencia, papá, que vuelva hacia ti, que empiece a hacer tu voluntad, que entiendas, Señor, que solamente en ti hay palabras de vida eterna, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Pone en nosotros el querer y el hacer conforme a tu voluntad. Pero a ti, Hasatán, a ti, óigame bien, demonios inmundos, toda potestad demoníaca, toda fuerza demoníaca, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste de maldad, hombre fuerte, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, orgullo, atadura, anticristo, sordo, mudo, enfermedad. En el nombre de Jesús te atamos, te echamos fuera, suelta nuestras vidas, suelta cada familia, suelta cada persona. En el nombre de Jesús te vas al abismo y cerramos las puertas del enemigo en el nombre de Jesús, y no tienes potestad ni arte ni parte en nuestras vidas. Te vas al abismo en el nombre de Jesús y nos devuelves todo lo que nos había robado. Nos has robado en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Nos has robado la paz, nos has robado ahí en la comunión con Dios, nos has robado tantas cosas, y en el nombre de
Yeshua, nos devuelves todo lo que nos has robado en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Nos devuelves todo aquello, la integridad de los jóvenes en el nombre de Yeshua. Gracias, eterno Dios. Sabemos que el día de hoy tú estás restaurando aún muchachos y muchachas, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre bendito. Porque tuya es la gloria, tuyo el honor, tuya la honra, Señor. Hoy te pido, Señor, que cubras cada vida, que cubras a cada una de las familias, Señor, que están aquí escuchando, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre celestial. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido eres a nuestras familias. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bendito. Tuya la gloria, tuya la honra, tuyo el poder y la victoria. Papito amado, en este tiempo, Señor, también te pedimos que tú pongas tu mano de poder en cada lugar, Señor, en cada situación donde están mis hermanos. Y allí, Señor, donde están, Señor, tú puedas levantarlos, Señor, y aún esos jóvenes, Señor, que abran sus oídos para buscarte. Por la casa de Israel, por la casa de Judá, levanta, Señor, obreros para tu mies, niños jóvenes, Señor, temerosos de tu palabra, temerosos para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Celestial. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Y tuya es la gloria, Padre amado. Tuya es la honra, Señor. Bendecimos tu santo y precioso nombre, Señor. Gracias, Padre bendito del cielo. Gracias, Padre amado, por todas las cosas que tú vas haciendo en nuestra vida. Gracias, amoroso Padre Celestial, Señor. Y en este tiempo, papito amado, te pedimos también que tú pongas tu mano de poder, Señor, en cada vida, Señor, que esté escuchando y que ninguna mortandad entre en sus casas. Cubrimos con tu preciosa sangre, Señor, el dintel de sus puertas, los postes de sus casas, y que ninguna mortandad ingrese en esas vidas. Gracias, amado Dios. También, Señor, en este momento tomamos poder, control y autoridad. Y oíganme bien. Ustedes, tierra, luna, estrellas, ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino que han sido diseñados para obedecer al Eterno. Y en el nombre de Yeshua desatamos a la creación, porque ustedes han sido diseñados para adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el nombre de Yeshua, también escúchenme bien, todos ustedes, sus seres humanos, mi Señor Yeshua los está desatando, mi Señor Yeshua en este momento les está desatando para esa gran redención de almas, porque viene una gran redención de almas. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor, tu poder, Señor, es sempiterno, Señor, tu poder no se ha cortado, Señor, y sabemos que tú estás en este momento, Señor, tocando cada vida, cada persona, cada joven, cada señorita, y estás limpiándolos, Señor, los estás cambiando, Señor, porque siempre, pero siempre hay un nuevo empezar. Y hay buenas cosas, Señor, para cada niño, para cada niña, para cada joven, para cada señorita, para cada una de las personas aún, Señor. De aquellas personas que ya están mayores, Señor, y durante su juventud no han hecho nada, papá. Y han malgastado el tiempo, Señor. Aún tú vas a restaurarlos, papá. Solamente, Señor, tú estás esperando que clamen hacia ti, Señor, y que tú vas a cambiar, Señor. Solamente en baile, Señor. Si hay un arrepentimiento genuino, si hay un arrepentimiento de verdad, papá, tú vas a hacer esas cosas y estás tocando a mucha gente, Señor. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, y en esta noche está con nosotros mi papá.
Amén, bendiciones, papi, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. En Yeshua y bendecimos pues allí a la familia Lima Guayas, Tessa Preciosa, Mayra, Anthony, hermana Bea, George, que Dios les bendiga. En Yeshua, pequeña, que Dios te bendiga. Shalom. Shabbat Shalom. Bendiciones, preciosa, que Dios te bendiga. Y bendecimos pues también ahí a la familia Murillo Ayala y tenemos a mi hermano Benjo. Bendiciones allí a Sarita, JJ, Davichito, que Dios les bendiga. Bendiciones. Hola, bendiciones, bendiciones, tío, tía, bendiciones, Daniel, bendiciones, Yeshua, hasta mañana, hermanos, bendiciones. Hasta mañana en Yeshua. Bendiciones en Yeshua. Shalom. Shalom. Shalom, bendiciones, muchas bendiciones. Y bendecimos pues ahí a la familia Paredes Guayas. Bendecir a Brittany, Belinda, Briana, Matías, a mi hermano Henry, a mi hermana Janet, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, en Yeshua. En Yeshua, bendiciones, shalom. Shalom, amén, hermana Amparito. Shalom. Y bendecimos pues también allí a mi hermano Ismael, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones, hermano Amparito, Daniel Igor, hermano Jaime, hermanos, muchas bendiciones en Jesús. Hasta mañana. Shalom. En Yeshua, hasta mañana. Shalom, Ismael, que Dios te bendiga. Amén. Amén, bendiciones. Y bendecimos pues a toda la familia Gómez Quispe. Bendiciones, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito, Helen. Amén, amén, Amparo, bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Dios les bendiga. Amén, shalom, bendiciones. Hasta mañana. Shalom, Shalom. Shalom. Y ahí pues bendecimos a Sare y su pandilla. Bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito, en Yeshua. Que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Shalom, bendiciones también pues allí a la familia que pues está con nosotros también, a cada una de las familias, a la familia Ayala Campos. Bendiciones, bendiciones, Amparo, Daniel, Igor, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga grandemente. Hasta mañana en Yeshua, shalom. Hasta mañana, Edwin, bendiciones, Nino, bendiciones, Belén, que Dios les rebendiga en Yeshua. En Yeshua, amén. Amén, bendiciones. Y bendecimos pues también ahí a mi hermana Norquis, bendecir también ahí a toda la familia Mayea, que Dios les bendiga. Amén, Amparito, Dios te bendiga también a ti. Gracias por esa hermosa palabra. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Shalom en Yeshua. Shalom en Yeshua, que Dios les rebendiga. Bendiciones, Norquis, bendiciones también a mi hermana Melvi, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Shalom en Yeshua. Shalom en Yeshua. Amén, bendecimos pues también ahí a cada familia que está con nosotros, a la familia pues Quispe Cosío, muchas bendiciones, Mackenzie, bendiciones a la familia López Tito, que Dios les bendiga, bendiciones a mi tía Luisa también, que Dios les bendiga, bendiciones también allí a cada persona, nosotros Helen Pérez y sus hijos, muchas bendiciones, Luis, bendiciones, que Dios te bendiga, bendecir también pues allí a cada una de las personitas que están con nosotros, ahí a cada familia, a la familia de mi hermana Zulema Paredes, bendiciones allá en La Paz, también a la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones. Bendecimos pues también allí en cada lugar donde están, en Chayapata, tía Juanita, bendiciones, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, bendiciones, tía Mari, tía Hilda, tía Lucy, que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que Dios les rebendiga, bendiciones mis hermanos. Bendecimos también ahí a toda la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga mis hermanos, bendiciones también pues allí para la familia Coca-Cola, que Dios les bendiga hermanos, un abrazo a la distancia. Bendecir a toda la familia Choque González, a la familia Cayaguara, a la familia Lobo, que Dios les bendiga allá en Cochabamba, bendiciones en Santa Cruz, que Dios les bendiga. Pamela, Catherine, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en cada departamento pues de Bolivia.
Muchas bendiciones. No se olviden ponerle un like a la página. Y pues que Dios les rebendiga. Bendiciones también allí para cada una de las personas que están en el extranjero. Mis hermanos, bendiciones. Un abrazo a la distancia. No se olviden de ponerle un like a la página y pues también de publicar los videos. Que Dios les rebendiga, mis hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Shalom en Yeshua. En su punto, Radio Online.